¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hacer un pastel. Me han pedido, sinceramente, un montón cosas sin gluten, pasteles sin gluten, algo sin gluten. Y hoy vamos a hacer esta primera parte, que es un postre muy sencillo, súper sencillo y bien rico además, ¿va? Entonces, quiero que pongan mucha atención. Vamos a hacer un 1000 hojas de manzana sin gluten. Vamos a acompañarlo con una ganache montada de manzana y les voy a enseñar a hacer unos crocantes de manzana que quedan espectaculares y les va a dar una vista tan bonita al pastel que no tienen idea lo chulo y sobre todo lo rico que está. Así que pongan muchísima atención. Oigan, quiero agradecerles enormemente porque en las métricas del canal se disparó, sinceramente, la posibilidad de compartir los videos. Y eso fue gracias a que han puesto los links de estos videos en sus grupos de WhatsApp y de Telegram. En serio, muchas gracias. Gracias por hacer un bien, porque hay alguien que siempre va a querer aprender algo o que quiere emprender para generar un poco más de dinero para su casa. En serio, están siendo de bendición para todas estas personas que están viendo los videos. Así que, por favor, continuemos. Vamos a poner este link de este video en sus grupos de WhatsApp y de Telegram. Por favor, y con eso, miren, me agradecen el que yo haga este tipo de videos, que les dé un contenido de calidad y que sigamos aprendiendo todos, ¿vale? Muchísimas gracias, en serio, y por favor, coméntame qué te pareció la receta y por favor, dame like. El like es importantísimo para que se mueva el algoritmo de este video y podamos estar en el número 1 en las búsquedas de YouTube. Así que muchísimas gracias y ahora sí vámonos por los ingredientes. Perfecto, para los ingredientes que necesitamos para este postre de manzana, 1000 hojas, necesitamos 600 gramos de manzana rebanada, ya sea cuchillo finamente o con una mandolina. La mandolina hoy por hoy son bien económicas, ya las podemos encontrar hasta en el supermercado. Ahorita les voy a enseñar cómo es, pero es una como guillotina que vamos a ir cortando de una forma muy fina. Hay que tener mucho cuidado para que no se me vayan a cortar, pero queda súper bien. Y si no, con un cuchillito bien finito, ¿vale? Entonces, manzana, la que ustedes deseen, manzana verde, manzana amarilla, manzana roja, no pasa nada. Después, 3 piezas de huevo, 72 gramos de harina de arroz, ¿vale? Eso lo pueden encontrar en la parte de los niños o en los cereales, ahí pueden encontrar la harina de arroz. Después, 9 gramos de polvo para hornear, 18 gramos de vainilla, 10 gramos de ron especiado, 54 gramos de mantequilla, no me vayan a utilizar margarina, por favor, mantequilla. Y después 100 gramos de mix de frutos secos, como si solamente quieren que sea de pistache, o sea de nuez, o sea de lo que ustedes deseen, pero el chiste es tener semillas en el interior. Queda bastante bueno y sobre todo le da una crocancia y ahí hay unos tropezoncitos en el postre que quedan perfectos. Ya sea que lo pongan enteros o si lo quieren picar un poquito, no hay ningún problema. Después vamos a hacer unas manzanas cristalizadas que quedan chulísimas. Vamos a poner 2 piezas de manzana laminada finamente. Vamos de nuevo con la mandolina o a cuchillo muy fino. Después, para nuestro jarabe necesitamos 70 gramos de agua, 200 gramos de azúcar, 5 gramos de vinagre blanco, por favor, 37 gramos de glucosa chiclosa, eso lo pueden encontrar en la tienda de materias primas. Les voy a dejar aquí un link de nuestra tienda de materias primas, pídanoslo y sin ningún problema se los mandamos, ¿va? Que de las cosas que yo les quería decir acá, muchas personas me preguntan, che, ¿por qué los líquidos los ponen gramos? Desde hace ya muchos años, bueno, ya van 2 años o 3, de que ya en los libros profesionales de pastelería todo está en gramos, para que sea pesado en báscula, ya no sea en tazas, ya no sea en cucharadas, porque es muy ambiguo esa medida. Entonces, no hay como la precisión de los gramos, ¿vale? Después, necesitamos 500 gramos de ganache montada, 150 gramos de néctar de manzana o jugo de manzana, la que puedan encontrar, 12 gramos de pectina cítrica y también 3 gramos de ácido cítrico. ¿Ok? Vamos a hacer esta ganache montada en donde la vamos a decorar y va a quedar increíble este pastel. Bien, entonces vamos a poner los líquidos. Vamos a agregar acá los huevos, después me voy con la vainilla y los extractos. Vamos a poner acá. Perfecto. Después vamos a poner mantequilla. Aquí lo tengo, esta mantequilla está ya fundida. Vamos a ponerlo acá.
Y ahora sí, vamos a mezclar. Que nos quede bien mezcladito y vamos a ir agregando poco a poco en movimiento los secos. Bien, ahora sí vamos por la harina de arroz. Vamos por acá. Y después el polvo para hornear. Ahí lo tenemos, hasta que se mezcle perfectamente bien. Listo. Bueno, tiene que quedar líquido. Muchas veces, sobre todo en algunos países, la harina de arroz absorbe más agua que otras, ¿ok? Entonces vean la textura, cómo debe de quedar esa cosa. Por si le hace falta, le ponen un huevo. No le van a echar leche o agua, ¿sí? Un huevo. Si es que hace falta, si no, así queda perfecto. Perfecto, yo acá tengo manzanas verdes, pero digo, si tienen roja, amarilla, no pasa nada, ¿sí? En este caso no pasa nada. Entonces aquí yo tengo la manzana y vamos a pelarla de tal forma que quede bonita. Vamos a hacerle así por un lado y después vamos a hacer acá también, ¿sí? Y después nos vamos a ir de una punta a la otra. Entonces va a quedar de una forma linda nuestra manzana. En lo que cabe, pues, ¿no? O sea, no es de que va a quedar completa como si estuviéramos haciendo una tarta tatán, pero queda mucho mejor así. Así todas. Bien, esto es una mandolina. Consta de una navaja y después las líneas para poderlas cortar. De este lado va a bajar o subir la dimensión que nosotros queramos. Si queremos más delgado, más grueso, y quedan perfecto, y ya está. De este lado me ayuda para poder poner las cosas, poder encajarla y no tengamos problemas. Nosotros con la presión de nuestra mano vamos a ir dándole para que se pueda hacer los cortes. Importantísimo usar esto. No lo usen sin esto. Hoy por hoy ya todas las mandolinas vienen con esto, así que úsenlo. No es de, es que yo llevo, miren, yo llevo 25 años en el medio y no por eso no dejo de usar estas cosas. ¿Por qué? Porque no me quiero cortar. Entonces, ¿para qué le vamos a jugar al bobo? ¿Sale? Por favor. Entonces, este señor lo vamos a poner aquí, ¿sí? Hacemos así, ¿ven? Y aquí nosotros vamos a ir presionando. Entonces, le hacemos así. Vemos un primer corte, a ver qué tal queda. Está bastante bien, ¿sí? Luego esto lo pueden hacer a cuchillo si no exista problema, pero queda mucho más rápido así. ¿Vale? Vean qué bien que queda. Así, todas. Muy bien. Bien, una vez que ya tenemos entonces nuestras manzanas, vamos a ponerlo a nuestra mezcla de pastel y que se vayan mojando. Y de ahí ya lo vamos a pasar a nuestro molde. Queda súper fácil. Es muy sencilla la receta, pero no por eso quiere decir que no va a quedar espectacular y deliciosa. Perfecto, entonces ya que lo tenemos, vamos a ir agregando nuestra manzana. ¿Ok? Ahora, bien importante, ahorita yo lo pongo de este lado. Ya que está así, entonces ahora sí con una espátula vamos a ir poniéndolo rectecito, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengamos huecos. Es lo más importante. Y ya vaya quedando. Aquí, ponemos otro pedacito, va a quedar bien, ahí puestecito, ustedes ya saben. Por cada capa yo les recomiendo que vayan haciendo o vayan poniendo frutos, ¿sí? Yo aquí tengo una mezcla de papaya, pasa, uva pasa dorada y después vuelven a poner manzana, así hasta terminar todo su molde. ¿Listo? Entonces, así lo tenemos, acuérdense, hay capita y capita y vamos a poner el fruto seco. Nos vamos a ir a 180 grados por 35 a 40 minutos. Por el amor de Dios, no abran su horno antes de ese tiempo. Posterior a los 30, ahí lo van a ir viendo. Si quieren un poquito más, después de 30 a 40 minutos, 35 a 40 minutos, ¿vale? Por favor. Bien, ya salió del horno y es muy importante dejarlo reposar hasta que llegue a temperatura ambiente. Mientras tanto, vamos a hacer nuestras manzanas cristalizadas. Bien, nuevamente vamos con la mandolina. Aquí vamos a hacer un corte. Y ahora le vamos a hacer así, al revés, para tener el mayor juego. Aquí le estoy graduando a que sea más delgadito, como un 40% más delgado del primer corte que hicimos. Entonces revisamos a ver qué tal. Yo lo veo bastante bien.
¿Estamos? Así los vamos a cortar todas. Listo, nos vamos a poner un tapete de silicón, después otro tapete de silicón y una charola para que se vaya al horno. Las queremos como presionar. Vean la diferencia entre cortado como nosotros lo hicimos con un pelador y esto es a cuchillo, ¿vale? Hay una merma acá y aquí la presentación es mucho más bonita, es más pulida. 100 grados centígrados durante 1 hora y 20. Bien, vamos a hacer nuestro caramelo. Vamos a empezarle a dar. Comenzamos por nuestra glucosa. Le hacemos aquí un toquecito y tiramos. Eso, ahí. Vamos a limpiar acá. Eco. Listo. Vamos a poner agua. Ahí se va a empezar a disolver nuestro caramelo, ¿vale? Nuestra glucosa. Por otro lado, vamos a poner azúcar. Mezclamos bien el azúcar y al final vinagre. Listo. Y vamos a mezclar. Bueno, vean, por otro lado, ya salieron del horno. Entonces le quitamos el tapete de silicón que traía arriba, se le quita y ya lo tenemos así. Están duras, están sequitas, están bonitas. Y ahorita que salga nuestro caramelo, las vamos a bañar en ello y listo, van a quedar preciosas. Bien, llegamos a los 108 grados centígrados y aquí ya está bastante bien, ¿va? Apagamos entonces acá. Lo voy a dejar aquí, va a ir bajando poco a poco su temperatura. Ahora vamos a poner nuestras manzanas y con mucho cuidado vamos a poner de un lado y del otro. ¿Vale? Miren qué bonitas. Ya que lo tenemos así, regresamos a nuestro silicón. Vean qué bonitas quedan. Bien chulas, bien bonitas. Vamos a hacer esta. Por un lado, vamos por otro. Limpiamos el excedente y le ponemos aquí. Bueno, vean esta joya, vean qué bonito, cómo brilla. Esta es una belleza, No van a creer que es cualquier receta, está preciosa. Y esto viste a los pasteles, a lo que le quieran poner para decoración, increíble. Eso sí, dura solamente un día, pero vale muchísimo la pena. Bien, vamos ahí, vamos a darle calor. Vamos por nuestro jugo, pulpa de manzana. Y mientras que llega a punto de ebullición, vamos a mezclar la pectina y el azúcar. Recuerden que la pectina la pueden encontrar en nuestra tienda de materias primas. Ya les dejé el link. Y si no, en la caja de descripción, ahí está. Esto lo tenemos que mezclar, azúcar con pectina, para que no tengamos problema para poderlo ingresar aquí y no se haga grumos. Vean, ahí está en punto de ebullición, ya está nada de que empieza a hervir. Vamos a ir mezclando y en forma de lluvia vamos a ir ingresando nuestra pectina con el azúcar. Miren cómo ya se empieza a espesar el solito. Vamos a dejarlo así. Poco a poco se va a estar espesando. Ahorita le vamos a poner el ácido cítrico. Listo, ya que está empezando así, ya empezó a hervir. Así como lo ven, ponemos el ácido cítrico. Eso le va a ayudar a darle una textura súper bonita a nuestra jalea, si le quieren llamar así. ¿Ok? Cocemos por 2 minutos más y vamos a ponerle en un baño María invertido, o sea, con hielos, para que le bajemos la temperatura. Y vamos ya a hacer nuestra ganache montada de manzana. Bien, pues entonces aquí ya tenemos nuestra ganache montada. Les digo que este video ya lo tienen ustedes aquí en el canal, así que vayan, ya lo vieron. Les dije que lo vieron desde el inicio, entonces para que sepan que vamos a usar ahorita. Esto es muy importante porque estoy usando una ganache montada blanca. Si quieren hacerlo de otro sabor, van a hacer lo mismo, lo mismito.
Ajá, en este caso yo estoy utilizando, pues, ¿cómo se llama? Chocolate, ¿no? Chocolate, pero en blanco. Vamos a ponerle así, vamos a quitarle un poquito. Yo creo que con eso es suficiente. Y vamos primero a montarlo. Una vez que ya lo montamos, agregamos ahora sí nuestra pulpa de manzana. Listo, ahí lo tenemos. Ahora vamos a agregar la pulpa. Vamos a ponerla por acá. Y esto queda con un sabor a manzana espectacular. Ya se desmoldó nuestro pastelito, queda súper bonito. Y ahora sí nos vamos nuevamente con una Ateco 808. Es una lisa. Y vamos a hacer unos besitos. Vamos a hacer besos grandes, besos chicos. Porque tenemos una textura como rugosona. Entonces, para que también tengamos diferentes capas y no se pierda. Así, todo. Súper bonito. Listo, una vez que lo tenemos así, empezamos a decorar con nuestras manzanas cristalizadas. Se ve súper bonito. Tenemos distintas texturas, tamaños, que se vea lindo. Pues, ¿no? Ahí. Y para cerrar con broche de oro, la firma de la casa. Eso, pues terminamos. Vean qué bonito, súper brillante, con una textura increíble. El sabor es manzana al 100%. Súper chulo este postre, muy sencillo de hacer. ¿Quién diría que es sin gluten? Y precioso. ¿Se les antoja? Está buenísimo, ¿no? ¿Qué hicimos el día de hoy? Hicimos 1000 hojas de manzana completamente sin gluten. Hicimos estas manzanas cristalizadas que quedan preciosas y con una presentación, bueno, pues las sacamos del estadio. ¿Les gustó? Así que si les gustó, por favor, dale like. Comparte este link con tus grupos de WhatsApp y de Telegram. Y por favor, coméntame. Si ya lo hiciste, ¿qué tal quedó? ¿Va? Te mando muchas gracias y sobre todo nos vemos pronto.